más niveles están tomando en este momento en Colombia. Hay otras especies como conejos, como pavos, como patos. Pero nos vamos a trabajar en este momento, básicamente, porque pues digamos que ya no les cabe tanta información, entonces pues para que no sea tanto para el parcial. ¿Listo? Aquí. Entonces, empecemos con pequeños rumiantes. ¿Listo? Cuando hablamos de pequeños rumiantes, nos referimos definitivamente a ovejas y cabras. Entonces, vamos a ver por qué ellos particularmente, porque ellos particularmente. Quiero que le grabe la clase. Gracias, profesor. Especies menores. Producción de especies menores. ¿Ahí quedó bien? Sí. Listo. Ahora, cuando hablamos de la importancia de las ovejas y cabras, lo hacemos por muchachos, varias razones. ¿Listo? Lo primero es que estas especies, por las zonas donde se produjeron o donde se domesticaron, son fácilmente adaptables a diferentes condiciones ambientales, particularmente las del trópico. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden estar en zonas muy áridas y secas, con poca disponibilidad de pastos y bajas lluvias, o pueden estar también en zonas con mucha humedad, con bastante altitud y además con presencia de mucha lluvia. ¿Por qué? Porque definitivamente se adaptan bien a sus territorios. ¿Qué sucede también? Ellas son considerados como restauradores ecológicos. ¿Qué significa eso? Que son capaces de comerse plantas que antes se denominaban malezas, pues ya las malezas no son malezas, sino se llaman arbences. ¿Por qué? Porque todas las plantas tienen una función dentro de la núcleo o de la red trófica o la red alimenticia, entonces no se le puede considerar maleza. ¿Qué pasa también? Son fáciles de alimentar porque se alimentan de muchas cosas y son muy eficientes en esos temas de alimentación. Es decir, se les pueden dar pastos con bajos niveles de proteína y aún así ellos van a ser capaces de sacar la mayor cantidad de proteína de sus pastos, la mayor cantidad de minerales por las condiciones particulares que tienen. También eficientemente son reproductivos en altos momentos, tienen partos gemelares y además son precoces para la fertilidad y para todo el tema reproductivo. Y por último, obviamente, al ser más pequeños que los rumiantes, necesitan menos espacio, lo que hace que sean más rentables y tienen buenos rendimientos productivos a pesar de ser especies pues, pequeñas. ¿Listo? ¿Estoy yendo muy rápido? Sí. Espere, profe. Por favor. Ok, nada. Respiro. Espera. Aparte de estas diapositivas que obviamente no se las he enviado, ¿qué otras no les he enviado? O ya les envié todas. ¿Peces ya les envié? Las de la clase pasada. O sea, peces no las he enviado. No. ¿Qué se las envié? No, entonces yo Ya, claro. ¿Listo? ¿Puedo pasar? no, espera. Espera. Dime. Arbences es lo que te decía ahorita. Ahorita las malezas, o sea, las plantas que uno considera malezas, no son malezas, porque no existen plantas malas, sino que son plantas que de pronto para el fin productivo no son tan buenas, entonces se consideran arbences. Esto ya no se habla de malezas, sino de arbences, porque para el medio ambiente sí tienen una función. Para mí no significa que son malas plantas. Acá de quien hecho protectora su... Bueno, pues que... ¿Puedo pasar ahora sí? Mira, pues. Sí. Déjame ver cómo sale. Sí, profe. ¿Listo? Ahora, vamos a enfocarnos en cada uno. ¿Listo? Entonces, empecemos con las ovejas. ¿Qué sucede con las ovejas? Las ovejas, a pesar de ser pensadas para lana, no todas tienen esa capacidad de producir lana porque se crearon en una zona en donde está relacionada el trópico. ¿Listo? En el oeste de Asia, donde había climas templados, pasturas bajas, es decir, no había presencia de tantos arbustos ni árboles, y pues obviamente eso facilitó que ellas fueran muy eficientes a la hora del pastoreo. ¿Listo? Cuando ellas se domesticaron, se desarrollaron diferentes razas con diferentes fines o técnicos o diferentes actividades y se diseminaron por todo el mundo, haciendo que hubiera especies enfocadas, por ejemplo, para la carne, especies enfocadas para la lana, especies enfocadas para la leche, entonces tienen muchas actividades diferentes dependiendo de la raza que estemos manejando. ¿Listo? Como tienen una muy buena habilidad de pastoreo, ellas son capaces de consumir cualquier tipo de pasto y sacarle la mayor eficiencia posible a partir de sus necesidades. Luego el animal que se considera que se domesticó hace mucho más tiempo que cualquier otro fue la cabra, ¿listo? Alrededor de 9.000 o 7.000 a.C. Ellos son animales pequeños que son muy resistentes a las condiciones ambientales y que son fáciles de mantener en comparación al ganado vacuno porque se pueden tener en cualquier espacio. ¿Listo? ¿Eso qué hizo?
y ellos fueran llevados a cualquier parte del mundo, particularmente a zonas secas y áridas con suelos arenosos. Por eso tienen una habilidad muy importante o especial que se llama tamoneo. ¿Qué es el tamoneo? Que son capaces de treparse a árboles a comer hojas. ¿Listo? ¿Con qué fin? Con obtener alimentación que de pronto no podían obtener. ¿Qué tamoneo? De las pasturas. ¿Qué es el tamoneo? Que puedan coger ramas de árboles y alimentarse de esas hojas. ¿Listo? Es decir, no solo dependen del pasto, sino que pueden coger, por ejemplo, se acercan a esas setas que hay allá y las comen, se acercan al árbol y lo comen porque son capaces de alimentarse de ese tipo de productos, no solamente el pasto. ¿Listo? Espera, profe. Voy a hacer como unos cajutos y ya. ¿Kahoot? Sí, para hacer menos quizzes este texto. Va a notar eso. Ay, los Kahoot son súper chéveres, profe. Ay, no, profe. Me gustan hartísimo los Kahoot. Sí, No doctor. sé, ¿qué dicen tóxicos secos que los tienen alta resistencia a deshidratación? O sea, no se deshidratan fácilmente. ¿Listo? ¿Puedo pasar? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué son especies se prefieren en algunos países por encima del ganado bovino? Porque tienen otros subproductos que pueden ser obtenidos a diferencia del ganado que generalmente es cuero, leche y carne. ¿Listo? En el caso de los bovinos, ¿qué es? Tenemos la carne, tenemos la leche, tenemos los cueros, la lana y, por ejemplo, el animales de doble propósito, es decir, leche y lana. En el caso de los caprinos o cabras, tenemos la carne, la leche, el pelo o pelaje o las fibras que ellos producen a través de su pelaje y los cueros. ¿Listo? Por ello, ellos tienen, digamos, una predilección en otros países, particularmente como Sudáfrica, como el Reino Unido, más que todo en Europa, por sus condiciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Con esos productos que ellos obtienen, nosotros podemos clasificarlos de distintas maneras. Vamos a la parte de ovinos, ¿listo? Entonces está el propósito. El propósito, pues obviamente es lo que estamos hablando ahorita. Entonces, que si es de carne, usamos una de France, que si necesitamos lana, una merino, que si leche, una manchega, que si piel, una caracol, que si un doble propósito, etcétera, etcétera. Tenemos ovinos que tienen diferente tipo de cubierta, que tienen en lana, ¿listo? O sea, que tienen lana para producir textiles de lana, o que son de pelo, que a pesar de sigue siendo lana, pero es una lana muy corta, muy pequeña, y no me sirve para producir textiles, ¿listo? Tenemos también según el tipo de su cola, si tiene una cola larga y delgada, si tiene una cola corta y delgada, una cola adiposa, es decir, como si fuera, ¿han visto las colas de los bulldogs que son como gorditas? Así. O una grupa adiposa, es decir, que en esta zona se les acumule grasa. ¿Qué pasa también en el caso de los caprinos? Tenemos también como propósito carne, leche, fibra, doble propósito, generalmente relacionada con leche y con fibra, el origen de donde sea, europeo, oriental, africano, asiático, y la altura a nivel de la cruz. ¿Listo? Ya sean razas grandes, mayores a 65 centímetros, razas pequeñas entre los 51 y 65, usualmente estas son las razas que se usan para producir algún tipo de producto de estos, y las razas enanas, que generalmente esas razas enanas están relacionadas con mascotas, ¿listo? O sea, cabras que son mascotas, no directamente productivas porque son muy pequeñitas, entonces pues se pueden comer, pero no. ¿Listo? ¿Le doy tiempo para que copie? ¿Qué pasa? Fotos que nunca vas a mirar. Para que te engañes y me engañes. No Pero fue lo que está entre paréntesis. Es las razas, esas son ¿Razas? razas. Ya ahorita hablamos de las razas. Hay algunas ahí que no vamos a ver ahí hoy, porque las que están ahí no todas están en Colombia. Por ejemplo, Ile de France no es fácil encontrar aquí en Colombia. Ninguna de Colombia, profe. Hay una propia de Colombia, hablamos cuál es, pero es en cabras. ¿Listo? Y hay una oveja que se llama camuro, pero el camuro luego hablamos. ¿Qué es? Espera, profe, todavía no. Camuro, pero eso es africano, el camuro es africano. Es una oveja. Dime. Dime. Ya hablamos, ahorita miramos. La Sanen es la que es la Holstein de las cabras. Es la que más produce, pero la que mejor proteínas totales tiene es la de Toggenburg. Sabemos que es una Toggenburg, ya vemos que es una Sanen. ¿Listo? ¿Puedo pasar? No. Me falta alguien. ¿Cómo se llama su amiga? Daniela. Daniela. No vino, es que está enferma, profe. Profe, El viernes les doy fechas también de la salida
para que sepan puntualmente este grupo cuando sale, ¿listo? Ya cuando me definen el grupo de animales que vamos a manejar. Voy a ver las llamadas pertinentes. Dime. Eso de la altura de la cruz y el tipo de cola es... El tipo de cola es para ovinos. La altura de la cruz para las razas. Entonces, ¿qué tipo, O sea, tipo de cola también te caracteriza? O sea, te puede decir qué tipo de raza sea. Y ahorita lo vemos cuando veamos razas, pero ahorita empezamos a ver razas. Raza. ¿Qué pones cara, Samuel? Bueno, ¿puedo pasar ahora sí? No, un momentico. No te preocupes, igual no pasa lo mismo que digas. Pero Dale es que no es espacio. lo mismo. Pero es que. Ya, ¿Listo? ya. Entonces, ¿qué quiero que vean aquí? Yo les pregunto a ustedes. ¿En qué zona creen que se producen más ovinos en el país? ¿Cuál? Mira. ¿Ustedes fija que con Dinamarca? Perfecto. La zona donde más se produce ovinos es en Boyacá. ¿Listo? ¿Qué sucede? La lana colombiana no es buena o está caracterizada como una lana de baja calidad, porque como nosotros tenemos ambientes tan húmedos, las lanas se vuelven muy picosas. Entonces, cuando se producen cosas con lana de aquí, suelen picar. Es una característica que no se busca en las lanas. Entonces, las lanas colombianas son consideradas de baja calidad. Ahora, si yo les pregunto, ¿de dónde creen que se produce la mayor cantidad de caprinos a nivel nacional? No, no es la Guaira. La Guaira es el segundo lugar. ¿Cuál es el plan? Santander. Perfecto. Santander es el primer productor de carne de caprino a nivel nacional y luego va a la Guajira. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que pasa? En términos generales, así se maneja, digamos, la producción de ellos. Carnes, listo, es una canal de ellos. Lanas, quesos y cueros. Como les decía ahorita, por ejemplo, Boyacá es el mayor productor de cabezas de ganado de ambas especies, con más o menos 38.000. Luego está Cundinamarca, Antioquia y por ahí al final Caldas. Entonces, para que lo tengan en cuenta, simplemente para que lo sepan. ¿Qué pasa? Vamos a ver entonces un poquito de esas tasas. ¿Listo? Estas tasas que les voy a mostrar aquí son las que están avaladas por la Asociación Nacional de Capricultores y Ovinocultores de Colombia, o la ANCO, que ellos en la página encuentran esta información, pero vamos a hablar de ellas. ¿Listo? Esta que ven aquí es una oveja, es una torpe, ¿listo? Que tiene una cobertura en pelo. Esto sigue siendo lana, pero pues es un pelo muy corto, entonces no sirve como lana. Su enfoque, ¿cuál es, por supuesto? La carne. ¿Cuál es la característica de la Dorper? La Dorper tiene el cuello hacia abajo todo blanco y el cuello hacia arriba todo negro. ¿Listo? Un perfil cóncavo y un perfil dorsal cóncavo, y su nariz, ¿listo? No tiene un perfil recto, sino que es un perfil cóncavo. ¿Listo? Es el que está saliendo hacia afuera. Entonces, básicamente, esto es de origen sudafricano para que lo tengan en cuenta. Para ¿Listo? carnes. Dime. Para carnes. Carne. Esta es solamente para carne. ¿Listo? Ahora vamos a ver otra oveja que es muy popular que se llama Dorset. ¿Listo? ¿Puedo pasar? No, o sea, que me dio un permiso que sale en la foto y me Me tapa. sacas un sticker, no importa. Pero igual eso es manda. Por ahí hay un sticker. Hay muchos en realidad. Listo, ya lo puedes cambiar. Pero bueno, ¿listo? ¿Puedo pasar? Sí, ya. Dorset, ¿listo? La Dorset es inglesa, ¿listo? Particularmente es la que ustedes ven, por ejemplo, en esa película de Baby el Sentido Valiente, toda cubierta de lana, a excepción de sus miembros anteriores, los posteriores sí están cubiertos de lana, la cara y las orejas están desprovistas de pelo. ¿Listo? Esta está principalmente enfocada hacia la lana. Se puede obtener algo de carne, pero particularmente está enfocada hacia la lana. Tiene un perfil recto, ¿listo? Y su línea dorsal también es recta. ¿Qué pasa con ella? Ella tiene la producción más alta de algo que se llama lanolina, que es la grasa que se encuentra en la lana. ¿Listo? O sea, ustedes le meten los dedos a la lana y van a sentir grasoso. Entonces, eso es lo que ellas buscan, ¿listo? O sea, también se utiliza esa grasa de ellos, ¿sí? Sí, pero es, ¿Cómo digamos se que es llama? lanolina. Pero esa grasa se usa únicamente para pues, lubricar la propia lana de ellas. ¿Listo? ¿Puedo pasar? Sí, señor. Ahora,
Siguiente encontramos la Hampshire. ¿Listo? Esta está principalmente enfocada hacia la carne. La lana de ella no es buena, la usan para nada, pero es una lana muy corta, entonces realmente no vale la pena. La diferencia con ella que es, tiene un perfil recto, pero fíjense que la cara sí está cubierta de lana, a excepción del hocico y las orejas. ¿Listo? El manto es blanco, pero el color de su piel es negro, para que lo tengan en cuenta. La cola es una cola pequeña y tiene unas situaciones que tienen malos aplomos. Entonces ella suele mezclarse con otras razas para ganar los aplomos, porque al ser tan pequeñitas, pues tienen problemas de aplomos y no apoyan muy bien, y suelen tener problemas en las pezuñas, entonces es complicado. Profe, ¿Listo? ¿esta qué función tiene? ¿Lana? No, es enfocada a carne, Carne. se le puede sacar algo de lana, pero no es lana de buena calidad, normalmente es carne. Orejas pequeñas, si se fijan, son orejas redondeadas, no son orejas en forma de pendiente, a diferencia, por ejemplo, de esta que está exclusivamente diseñada para carne, esto que se llama Cathay, que es de origen de Estados Unidos. Si se dan cuenta, es un animal con unas condiciones diferentes, que tiene un pecho adiposo y bastante amplio para contener la cantidad de carne que ella necesita. Las orejas también son pequeñas y suelen ser de color blanco. ¿Listo? Esta sí está exclusivamente diseñada para carne, por sus condiciones parecen ballet, es bastante redondo, sus aplomos suelen ser daditos y fuertes, y no suele tener problemas de, digamos, podales, porque sus aplomos están bien constituidos. Es un perfil recto, y además pues, es un animal que por sus condiciones de amplitud torácica puede contener bastante carne. ¿Listo? Okay. Ahora, vamos a ver una taza española que se denomina merino, que para la parte de lanas es la predilecta. ¿Por qué es la predilecta? Porque la condición de la lana que ella produce hace que la fibra individual o cada una de las fibritas de esa lana sea más gruesa que la de las demás, por lo que garantiza que la particularidad de su lana sea de alta calidad cuando se hacen textiles. Entonces la merino siempre va a estar predilecta para temas de lana. Es una taza pequeña y a diferencia de las otras tazas que vimos, no se topiza o sí genera de manera natural cuernos. Entonces es como un carnero, el cuerno sale hacia atrás y crece de manera circular y queda de esa forma que ven ahí. ¿Listo? Son animales blancos, con lana blanca, y son bastante pequeños. Se usa también para carne, pero la principal predilección es la lana. ¿Listo? Tacho. Tacho. Listo, pues. ¿Listo? Ahora, vamos a ver una que es sudafricana, pero se mejoró en Cuba, que se llama Perihueque. ¿Qué particularidad tiene ella? Los machos desarrollan algo que se llama como melena, o sea, como parecer un león. Alrededor del cuello desarrollan una melena y se ve como un león, está enfocado únicamente en carne y tiene ese color beige que ustedes caracterizan. Como son animales para carne, generalmente sus perfiles son rectos y sus aplomos son bastante resistentes al peso. ¿Listo? Entonces, esa es la característica puntual de esa especie. Lo del cuello así peludo, entonces se ve esas. Es un macho, fíjense que acá desarrolla como un pelaje extraño, como que se proyecta hacia adelante. A veces se hace un anillo completo alrededor del cuello. Una cola larga y delgada. Luego tenemos una que es de aquí, es de Latinoamérica, que es la Santa Inés. Profe, de la anterior, aplomos rectos con la larga, ¿qué? De característica. La cola es de característica delgada y larga. Ajá. Mira larga. Ok. Esto a diferencia de otras, por ejemplo, la merino no tiene cola. Una cola adiposa. ¿Listo? Luego tenemos la Santa Inés, que es brasileña. Esta es una de las que entró hace poco al país. Es de carne principalmente. ¿Listo? Tiene un perfil cóncavo, pero tiene la particularidad de que a pesar de ser pequeña, resiste muy bien las condiciones medioambientales de la zona latina. Entonces, por eso se prefiere, porque a diferencia de otras especies que vienen de Europa o de Sudáfrica, se adapta muy bien a las condiciones particulares del país, tanto de trópico alto como de trópico bajo. Entonces, es muy fuerte para mantenerla aquí a nivel nacional. Vienen en color negro, en color beige, café y algunas vienen con manchas blancas. ¿Listo? Ahora tenemos una que se denomina Suffolk, ¿listo? Que es de origen inglés. No vayan a confundir esta con la Dorper,
que fíjense que los miembros son negros, a diferencia de la otra que son blancos, el cuello sí tiene lana, pero la cara está desprovista de lana y es de color negro. ¿Listo? Entonces, esas características, la diferencia en esta está enfocada también únicamente a la cara. ¿Listo? Buenos aplomos, súper recto, un animal que es pequeño, pero tiene buena ganancia cárnica por la amplitud del pecho y por las condiciones de su cuerpo. Ahí terminaríamos con las ovejas. ¿Listo? ¿Hasta ahí dudas, preguntas de ovejas? O yo les paso las diapositivas. No hoy porque seguramente no acabamos, pero ¿La que va después de Merino para allá? después de la Merino creo que la Santa Inés, ¿no? Anyway, no Santa Inés, claro. Anyway. Luego va la Santa Inés. Santa Inés, Zuzu. ¿Listo? ¿Está ahí bien? O sea, eso tiene lana en las paticas, pero es negra. Es negra. A diferencia de la Dorper, que también tiene esas condiciones, pero la Dorper es negra del cuello hacia arriba y el resto del cuerpo es blanco. ¿Listo? Ahora, empezamos con las cabras. ¿Listo? Esta cabra es de origen franco-suizo, o sea, es francesa de Suiza. Viene de la zona alpina, o sea, de los Alpes suizos y franceses, y se llama alpina. Es una de las mayores productoras de leche de cabras. ¿Listo? No es la más productora ni la que mejor sólidos totales tiene, pero es la más reconocida por producir leche. Yo les pregunto, ¿cuántos números de pezones tienen las cabras y ovejas? Perfecto. Entonces, ¿solamente tienen dos o tienen solamente un par? ¿Listo? Ella es de este color característico un poquito más claro, que la diferencia de la que vemos a ver ahorita. Uno, que las ovejas están rectas hacia arriba y que tienen como una especie de ceja. La ceja siempre va a ser de un color más claro que el del macho. ¿Listo? Tiene una línea, algo que se llama en los bovinos de línea burro, que es una línea con el lomo más oscura que el resto de los animales. ¿Listo? Y pues se caracteriza para el tema de la producción láctea o de leche. ¿Listo? Ahora tenemos una que se llama anglo-lubiana, que esta es únicamente del Reino Unido. Se parece un poco a la anterior, pero ¿qué es la diferencia? Uno, no tiene la ceja arriba de los ojos y la oreja en lugar de ser levantada es pendulante. ¿Listo? Es una oreja caída. Y su cola es corta, pero está levantada. Esta particularmente se usa más para carne que para leche. ¿Por qué? Porque sus condiciones físicas garantizan que tenga más ganancia de leche que de carne, perdón, que la alpina. Entonces se puede producir para leche, pero su intención principal es para la carne y es un poco más alta. Entonces eso garantiza que sus particularidades hagan que sea más directa para carne. Tachi, tachi, tachi. Tacho, tacho, tacho. Ahora otra vez te digo esto. Un bonito. Listo. Ahora tenemos la boer. ¿Listo? Que la boer también tiene la particularidad que no se topiza, es decir, se maneja con puertos, porque particularmente en las cabras el manejo se hace desde los cachos. ¿Listo? Porque los cachos no crecen hacia adelante, sino que crecen hacia atrás. Entonces es fácil tonerlos o manejarlos desde la cabeza. A diferencia de las ovejas, que las ovejas sí suelen tener los cuernos en crecimiento hacia adelante, o hacia la parte craneal o rostral, y pues en ese caso se topizan o se manejan. No sé si han visto por ejemplo los muñequitos que los pastores salen como con un palito con una curva aquí. Entonces, ¿eso qué se hace? Lo que uno le hace es cogerlas del cuello y las maneja. ¿Listo? En el caso de las cabras, pues se manejan con los cuernos. Esta es la boer, que está enfocada principalmente a carne, se puede producir leche, pero su característica es, igual que la Dorper, pero pues es una oveja, del cuello hacia abajo, blanca totalmente, el cuello hacia arriba y la cabeza de un color distinto al del cuerpo, normalmente cafés o beige. ¿Listo? Sudafricana también. Ahora vamos a ver una que a mí me parece fea, porque tiene una característica muy puntual, que es la oreja de duende. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Esto se llama la mancha. Esta está enfocada en leche. Esto es de España. Si se dan cuenta, aquí en una oreja muy pequeña, casi ni siquiera tiene cartílago, y ese es el espacio o el pabellón auricular. ¿Listo? Entonces, esto hace que ella tenga esta condición y son casi siempre blancas. Esta es particularmente predilecta para leche. ¿Listo? Son especies que se manejan en España, pero pues esas particularidades hacen que a mí me parezca fea, pero pues cada quien. Y pues tiene una cola bastante corta y Tiene pequeña. el cuello regado. Dime. Tiene el cuello larguísimo. Y pues el cuello largo. ¿Listo? Pero la particularidad de ella es que tiene oreja de duende. ¿Listo? Luego tenemos a la que se considera la Holstein de las cabras. ¿Por qué? Porque es la que más cantidad de leche produce en relación a las demás. ¿Listo? Que es esta que se llama Sanen.
¿Listo? Estas aves, como se dan cuenta, pues este color blanco sí tiene chivera, las orejas están proyectadas hacia adelante y produce una gran cantidad de leche. ¿Listo? Esta es de origen suizo. Normalmente en las lecherías especializadas de cabra tienen sangre. Sin embargo, si se quieren producir quesos de buena calidad, se maneja la otra especie de origen suizo más importante, que es la Toggenburg, que es esta que están viendo aquí. Son animales más pequeños, pero la cantidad de sólidos totales en la leche es mucho mayor. O sea que esta es considerada como la Jersey de las cabras. ¿Listo? Entonces, ¿qué particularidad tiene? Son más pequeñas, su coloración siempre va a ser gris, sus miembros anteriores, el anca y la región de los ojos, la boca, son blancas, a diferencia del resto del cuerpo. ¿Esta es qué? Es de leche. Sí, pero. Suiza. ¿Qué cosa? No, Dime. ¿qué bovino era? Como la Jersey. Como la Jersey. ¿Listo? Y finalmente tenemos una que es nativa colombiana, que la van a encontrar fácilmente en Santander, por eso se llama santanderiana, que a pesar de no tener condiciones específicas de producción muy altas, es decir, no es buena en leche, no es buena en carne, está diseñada para producir seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque se adapta muy bien a las condiciones particulares de las regiones donde se encuentra, de Santander, del norte de Santander y de La Guajira, garantizando que obviamente produzca a pesar de las condiciones rústicas de la zona. ¿Listo? Entonces, esta sí es de origen colombiano y está reconocida como una especie a nivel internacional, a nivel internacional. ¿Vale? ¿Hasta ahí dudas, preguntas? ¿Qué propósito tiene eso? Dime, propósito de seguridad alimentaria. No es buena ni para leche ni para carne, pero garantiza producir un poquito de leche, un poquito de carne para las personas que trabajan en esas zonas, que la tengan. ¿Listo? O sea, eso tiene una productividad muy baja. No, no Solo- es baja, no es óptima, depende de cómo lo manejes, pero no es tan alta como por ejemplo una SAN, como una Toggenburg. Lo que hacen con ella es garantizar que las producciones pues tengan las personas que viven en esa zona, pues tengan algo que consumir y esa adapta bien a esas zonas. ¿Hay dudas, preguntas? Ya casi, ya casi. Una hora más. 65 minutos. Ahora, ¿qué sucede? Resulta que la leche de vaca, comparativamente con la de cabra y oveja, está por debajo de sus condiciones nutricionales. ¿Por qué? Porque tiene unos sólidos totales deficientes en comparación. ¿Se acuerdan qué son los sólidos totales? ¿Ven? Grasa, proteína, minerales, lactosa. Entonces, todo lo que no sea agua, ¿vale? Entonces, particularmente la de oveja tiene muchos más sólidos totales que las otras dos. Por eso la leche de oveja se prefiere para hacer queso, porque se necesitan menos litros de leche para producir más kilogramos de queso. ¿Listo? ¿Qué pasa también? Resulta que la lactosa más alta está en la vaca. Por eso la gente que es intolerante a la lactosa generalmente les recomienda consumir leche de cabra, que es mucho más bajita y no le genera problemas gastrointestinales. Y por otro lado, la que mejor componentes en minerales tiene es tanto la de cabra como la de oveja. Por eso el consumo de esta se prefiere para niños pequeños. ¿Listo? ¿Qué pasa también? La de cabra es mucho más rica en vitaminas A, B, B1 y B2 y la D. ¿Y alguno ha probado leche ordeñada de cabra o de oveja? Entonces ellas tienen una característica de sabor diferente que no a todo el mundo le gusta, pero las hace diferentes a la de la vaca. Entonces, pues por esas características sabe mejor que. Sí, claro. Si tú dejas más tiempo se sabe más almizcle. Entonces tengan en cuenta que, por ejemplo, esa lanolina que producen las cabras, las ovejas, perdón, y el almizcle natural que producen las cabras, hace que, por ejemplo, parásitos como moscas y ese tipo de cosas, si yo tengo presencia de alguna de ellas en mi hato productivo de bovinos, es inferior. El olor de las cabras y las ovejas ahuyenta los parásitos externos. ¿Listo? Ahora, vamos a enfocarnos un poquito en la carne. ¿Qué sucede? Sí existen unos cortes estandarizados en cuanto a carne, que son esos que están viendo ahí: lomo, costillas, pierna, paleta, pescuezo, chamorro, albilla y antebrazo. Pero como no existe un sitio de sacrificio especializado para caprinos y ovinos, el nicho de mercado es mucho más pequeño, es decir, la gente a la que yo le puedo vender es mucho más pequeña. ¿Listo? Como esos cortes se estandarizan de manera tan general, pues el pago por los mismos no es bueno y normalmente se vende la canal completa o media canal, por lo que no les pagan las personas por los cortes realizados.
¿Qué pasa también? La carne bovina se caracteriza porque es mucho más pálida que las demás carnes, es decir, no es de un color rojo, sino como, ¿qué les digo yo? Como un rosado pálido, pero es más jugosa y es mucho más suave que la del bovino. Y en el caso del caprino, es un poco más áspera, más oscura, pero tiene un sabor y un aroma más fuerte. Yo no sé si han escuchado, por ejemplo, que les dicen tenga cuidado cuando vaya a sacrificar a la cabra porque se orina y coge olor. Entonces, realmente no es que pase eso porque no es como que el chichi se absorba en la carne, sino que definitivamente, si uno no sacrifica bien al animal, el cortisol que se libera cambia las características de esa carne. Profe, ¿y ¿Listo? los chivos? El chivo es la misma carne. Ah, ok. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa también? En cuanto a la parte de la lana, tengan en cuenta que la lana constituye del 5 al 15% de la fibra textil animal que se usa en el mundo, por lo que es considerada uno de los productos superiores para producir telas. ¿Listo? Las fibras provenientes del sector caprino normalmente son de especies que se manejan en la parte asiática del mundo, a partir de la mohair y la cachemir. Y los cueros que se producen de pieles ovinas, normalmente el 70% de los que se hacen o se manejan vienen de Asia y África. Los que tengan moto, de hecho, si quieren, fíjense, y en su etiqueta de la moto va a decir que el cuero que está usando el guante es uno africano y dos es de cabra o de oveja. ¿Listo? Y finalmente, las fibras de las cabras compiten con las alpacas peruanas, las vicuñas peruanas y los camélidos tanto australianos como africanos. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? ¿Dudas, preguntas? Espera. ¿Listo? ¿Puedo pasar? Ahora, ¿qué sucede? Aquí está, digamos, la manera en que se maneja cada una de las especies a nivel latinoamericano. ¿Listo? Entonces, aquí en Colombia existen tres formas de manejar: el extensivo, el semi-intensivo y el intensivo. ¿Listo? ¿Qué particularidades hay? Por ejemplo, Brasil ya está especializado y en Brasil todo lo que es extensivo solamente es para carne, lo que es intensivo y semi-extensivo sí es para leche, pero en República Dominicana manejan esto de una manera interesante. En República Dominicana manejan lo que se llama pastoreo atado a un palo. Entonces ponen un palo en el suelo, amarran las ovejas a ese palo y permiten que pastoreen alrededor de esa zona. Tan pronto se acaba el pasto, hacen una rotación de ese palo a otro punto y lo manejan así. ¿Listo? ¿Qué manejan también? Manejan un pastoreo extensivo comunitario. ¿Qué significa eso? Que junto a bovinos manejan los caprinos a las ovejas para garantizar que haya una mejor optimización del uso de ese pastoreo. ¿Listo? Ya ahorita lo vemos en puntualidad. Y pues nosotros manejan ya de maneras distintas, pero básicamente pues de España vienen todas las ideas. ¿Listo? ¿De qué depende eso? De factores ecológicos, de factores económicos, sociales, medioambientales, de mercadeo, que son cosas que ya hemos ido hablando. Profe, no le entendí. ¿Qué? El extensivo. El extensivo en comunitario, ¿qué significa eso? O sea, por ejemplo, yo tengo no solamente un lote de ovejas o cabras, sino que ese lote está combinado con bovinos. Tengo bovinos y cabras al mismo tiempo pastoreando en el mismo espacio. ¿Listo? ¿Con qué intención? Por ejemplo, que como los bovinos son más exigentes en la hora del sabor del pasto, si hay un pasto que no les gusta, ese se lo van a terminar comiendo las cabras, ese el uso es más eficiente. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se maneja aquí en Colombia? Entonces, primero, los sistemas intensivos normalmente están cerca de las capitales y generalmente manejan de 10 a 40 animales. ¿Listo? Tienen una tecnificación de mediana a alta y normalmente producen carne para supermercados y para exportación. ¿Listo? Si estamos manejando sistemas, por ejemplo, mixtos con bovinos, que fue lo que hablábamos ahorita, se ven en zonas como Santander, Tolima y los llanos orientales, y son sistemas con una tecnología mediana, pero venden esa carne a supermercados o se la consumen para ellos mismos. Y por último tenemos los sistemas extensivos, que son los que básicamente usan casi todos los campesinos: Cundinamarca, Boyacá, Guajira, Santander, Nariño y los llanos orientales, en donde usan, por ejemplo, en el trópico alto la lana de los animales, en el trópico medio y bajo el pelo de los animales, y obviamente la tecnificación es baja. Aquí no tienen más de 20 animales cuando se maneja de esa manera. ¿Listo? ¿Sueñito? Ya casi les doy el proceso, ¿no? Sí. No, profe, no le entendí esa parte. ¿Qué pasa? La de los extensivos en la parte de Colombia, o sea... Todo eso es en Colombia. Los extensivos, ¿cómo son? Extensivos son animales que son menos de 20 animales y los tienen sueltos, y normalmente son para leche
o para adelante. ¿Listo? Picar al final cuando ya se muere. Los sistemas mixtos con bovinos, que son de nivel tecnológico mediano, normalmente es para carne, ¿listo? Para exportar o para vender a mercados aquí nacionales o para consumir ellos mismos. Y los que son muy tecnificados, que son los que están cerca de capitales como, no sé, Tunja, como por ejemplo Bogotá, como por ejemplo Ibagué. Entonces lo que hacen ellos es tener más o menos de 10 a 40 animales, pero para producir carne, para venta a los supermercados o para exportar. ¿Listo? Ahora, esto es lo que les estaba explicando, Pedro. Esto es lo que les estaba explicando ahorita. ¿Cuál es esa modalidad de sistemas mixtos? ¿Qué formas de hacerlo? Dejamos que los bovinos pasen primero al espacio, se consuman todo lo que tengan que consumirse y alcancen a consumirse. Y detrás, después de que mueva ese grupo de animales, entran los ovinos o coprinos a repelar esa zona. ¿Listo? O puedo manejar los mixtos, dos juntos. ¿Listo? Normalmente es 70-30, 60-40, siendo los bovinos el mayor número de animales. O se puede manejar con cultivos integrales, normalmente con cítricos, para que los animales no se coman los frutales. ¿Listo? Entonces ellos están ahí, comen pasto, comen mamoneo, pero no se comen el fruto cítrico. O se puede manejar con piscicultura. Entonces los bovinos y caprinos están comiendo alrededor de los estanques, quitando hierba. Y con el popó que ellos tienen, eso uno nutre el estanque, que fue lo que hablamos la clase pasada. ¿Listo? Mira, Ahora. profe. Ay, Ya casi. Una hora más. Es que va muy rápido. Es que no es que ya faltan 15 días, no, como 2 semanas para el parcial y ya falta tema. Pues no le empiezas a hacer parcial. ¿Qué? No, ja. Son 2 parciales. No. Por eso vamos a hablar todo. Ah, profe, la materia me tiene mal. No se estresen. Esta no me llega Suavecito. Está suavecito. Santiago, siéntate, por favor. Entonces, ahora vamos a hablar de la parte reproductiva. ¿Listo? Por fortuna para ustedes, tanto ovinos y caprinos tienen el mismo número de días en gestación. Son más o menos 150 días. ¿Listo? Pueden ser 148 a 152. ¿En qué varía eso? Si son animales que ya tuvieron partos, si no tuvieron partos, cómo están en cuanto a su etapa reproductiva, cuántos animales tengan en el parto, porque se pueden presentar partos gemelales. ¿Listo? ¿Qué sucede? Normalmente las ovejas son más precoces que los caprinos. ¿Eso qué quiere decir? Que de 6 a 7 meses alcanzan la madurez sexual, en el caso de las ovejas, mientras que en el caso de las cabras alcanzan de los 7 a los 8. ¿Listo? También que tengan en cuenta que el ciclo estral en caprinos dura de 19 a 21 días, es decir, cada 21 días, cada 19 días están entrando en sed. Mientras que los ovinos cada 14 a 19 días, normalmente cada 15 o 16 días. Cuando ahora aquí unas horas significa en qué momento se libera el óvulo para ser efectivamente fecundado, entonces pues no nos profundicemos en eso. ¿Cuál? Ah, no. ¿Sí? No, ya lo vi. ¿Listo? Entonces hasta ahí bien. Entonces si yo les dijera, la gestación es lo mismo en los dos, 5 meses en promedio o 150 días. Exactamente. Normalmente se espera un poquito más porque pues digamos que es lo que la gente dice, está muy pollito para ponerlo. Uno esperaba un mesecito, 15 días más y ya. Pero el primer celo se presenta. ¿Listo? Copien y ya pasamos. Las horas digamos que es cuando se va a presentar la ovulación, pero pues dejémosla ahí para que nos suba. Todos los días. Los días, por ejemplo, para los ovinos, entonces le dimos que es de 14 a 19 días, perdona. Para los caprinos, de 19 a 21 días. Es decir, cada ese tiempo se repite el ciclo, o sea, es más o menos como las mujeres, cada 21 días pues entran en serio, pues tienen la regla. Pues sí, también, pero pues es que ustedes no lo quieren ver así, o sea, las hormonas funcionan en ese momento. Entran en celo. Pero es la verdad, entran en celo. Que no lo quieran, que lo quieran ver bonito, les llega la regla, o les llega, o están en sus días, es lo mismo. ¿Listo? Se ponen hormonales. Las Uy, hormonas están ya allá, no ¿no? tengo más que escribir, espere, profe. Es que ya no puedo sacar otra hoja con Ah. Bueno, voy pasando ahí lentamente. ¿Cómo hace para editar tanto? Falta una hora de clase, toda faltan a veces. Y faltan niños, ya. Todo lo que está dentro. El taller. El taller. No, 5 cerradas, igualmente, y las demás abiertas.
eso es que, no, yo no entiendo, lo que pasa es que hablamos rápido, hablamos mucho. Ahora, la pregunta es, si les muestro cómo fue el parcial del semestre pasado, me toca cambiar. Entonces no lo muestro. ¿Listo? ¿Puedo pasar? Ahora, ya casi, ya les doy el proceso. ¿Qué pasa? ¿Qué consideraciones reproductivas debemos tener con los ovinos y caprinos? Lo primero es que, como son animales que se manejan en manada, deben de tener mucha precaución en no cambiar la dieta, en no cambiar los comportamientos, en no cambiar las habituaciones que ellos tienen 3 semanas posteriores a que se realizó la monta. ¿Por qué? Porque se puede absorber la mórula que se está formando, porque puede haber, por ejemplo, un no adecuado de inseminación por la razón que sea, entonces esta es la precaución. Lo siguiente es que hay que garantizar, como en cualquier especie, que haya buena alimentación, particularmente en el último tercio, para el tema de la producción de leche. No se les olvide que siguen siendo rumiantes. Entonces, la gestación va a necesitar que cuando haya un neonato, haya una buena alimentación de calostro. ¿Listo? Luego, pues obviamente, como ellos se manejan en grupo, hay que tratar de aislarlas que van a estar en parto del resto del grupo al momento del parto, para que no la vayan a molestar, para que esté tranquila y pueda tener su parto de manera natural, evitando distorsiones. En ovejas de lana y en caprinos con mucha fibra, uno tiene que esquilar o rapar las zonas donde esté la vulva. ¿Por qué? Porque puede que por lo tupido que esté haya una distosia mecánica, es decir, que el animalito no pueda salir fácilmente por la cantidad de pelo o la cantidad de lana presente en el área. Y cuando ya nazca el bebé, es importante que las demás hembras o todo el aprisco, es decir, todos los animales del lote, se puedan presentar con el bebé y con la mamá, porque ellos tienen una convivencia materno-filial. ¿Qué quiere decir eso? Que la cabrita, por ejemplo, puede ir a mamar de otra mamá y no pasa nada, pero si ellos no son presentados de manera eficiente, el grupo las abastece y los aísla. ¿Listo? Que también es importante en el comportamiento maternal. Lo primero es que la hembra tiene que tener un adecuado tratamiento durante el parto, es que esté pendiente del bebé, que cuando nazca el bebé lo limpie, que la hembra le dé buena leche, que esté pendiente, que esté ahí, que esté encima de ese bebé y que haya una adecuada alimentación durante la gestación y la lactancia. ¿Listo? Que también es importante, las hembras primerizas, como es la primera vez que se van a enfrentar a esta situación, van a tener más problemas que hembras que ya han tenido partos, porque no saben qué les toca hacer, no saben cómo comportarse, entonces hay que estar bien pendientes de ello. ¿Listo? ¿Hasta ahí está claro? Ahora vamos a mirar un poquito a los machos. Entonces, en esos testículos que están aquí arriba para ustedes, ¿qué testículos están viendo? ¿Cuáles? ¿Los de allá? Los de la mitad. ¿Qué habla? ¿Qué testículo te parece que está ¿Los de la bien? izquierda? ¿Cuál es la izquierda? ¿Esta izquierda o esta izquierda? ¿Qué está bien? Que están bien. ¿Qué testículos están bien de ahí? El de la derecha. ¿Este está bien? Está muy abajo. Ah, está Y ese muy está abajo. subido. Eso sí es. Entonces pónganle cuidado. Entonces, ¿qué pasa? Sí es cierto que para todos los machos de cualquier especie, un testículo está más arriba del otro, pero ligeramente. No así, porque aquí ¿qué pasa? Seguramente o hubo un golpe en este testículo, o algo está pasando en este testículo y está muy grande. ¿Listo? Entonces, esto hace también que este golpe aquí, puede ser un golpe, puede ser lo que sea, entonces no está bien. Estos de aquí tampoco están bien porque literalmente, vamos a decirlo así, está muy huevón. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si estos testículos pasan la línea del cortejo, esto va a golpear los testículos produciendo inflamación. Y este ligamento suspensorio de los testículos está muy laxo, entonces no es bueno. ¿Qué busco yo en un animal? Que sus testículos sean lo más simétricos posibles, que no sean duros, cuando yo los palpe, no los sienta excesivamente duros o muy ligeros, y además que yo sienta bien el epidídimo. ¿Listo? ¿Se acuerdan en qué parte del epidídimo se maduran los espermatozoides? No, ¿en dónde se maduran los espermatozoides? En el epidídimo, ¿pero en qué parte del epidídimo? Muy bien, los espermatozoides se maduran en la cabeza del epidídimo. ¿Listo? ¿Se acuerdan dónde está el epidídimo? ¿Dónde van? Entonces, miren, si ven esto aquí, este testículo, esto que ustedes están viendo aquí, es parte del epidídimo. Va por aquí, por ahí se la maduración. ¿Listo? Que también es importante en ellos revisar la condición corporal, funciona igual que en bovinos de leche de 1 a 5, y se fijan si los aplomos o las pezuñas están bien conformadas para resistir un parto o resistir la monta. ¿Qué pasa también? Hay algo particular en bovinos y caprinos que se llama famacha, ¿se acuerdan? ¿O alguien sabe qué es la famacha? Entonces, ¿cuál es el parásito más importante en bovinos y caprinos?
¿Cuál es el parásito más importante en ovinos y caprinos? Que es digestivo o intestinal y produce anemias. ¿No? ¿Nunca más? No, pues para hacer lo que quiera. ¿Cuál? ¿Esa? No, ni idea. ¿Alguna vez has escuchado del Haemonchus contortus? Nunca en la vida. Bueno, ese es el parásito más importante a nivel gastrointestinal de los ovinos y caprinos. ¿Por qué? Haemonchus contortus. Pepe, ¿lo escribes, por favor? Haemonchus. Ah, búscalo aquí. Ah, pues, no. Es que no sabe cómo escribirlo. Ademón. Haemonchus contortus. No, con H. ¿Por qué con H? Ademón. Mira. ¿Cómo está? Haemonchus contortus. Entonces, ¿qué pasa? Ese bichito produce anemia, ¿listo? ¿Cómo se mide la anemia en los caprinos y ovinos? Mirando cómo está la conjuntivo en la mucosa palpebral para evaluar si esos animales tienen anemia y si necesitan dosis de desparasitante basados en esa situación. Con esa escala, ¿listo? Entonces, si está en 1 o 2, el animal no tiene anemia porque tiene una coloración rosa fuerte o salmón o rosa pálido que me permite o me indica que la anemia no está presente o que es aceptable para el estado del animal. Si ya está en el estado 3, está en la línea media o el borderline, yo puedo decidir si desparasitar o no, ya depende de mí, porque ya lo estoy viendo en rosa muy pálido. Si definitivamente yo estoy en 4 o 5, en donde está muy pálido o blanco como esta pared, tengo que desparasitar porque probablemente si llegó a este estado el animal se me va a morir. ¿Listo? Bien. Y pues va a carne, sí, pero pues la idea es que no. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? Ahora yo les pregunto. Esto es la mucosa conjuntiva palpebral. Conjuntiva o palpebral. Entonces la palpebral es porque es el párpado y la conjuntiva porque es la conjuntiva. ¿Listo? Ahora yo les pregunto, eso es un pipí de ovino. ¿Qué tiene en la punta? ¿Qué? No, es un pelo. No es un pelo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Parásito? Para ¿Parásito? el Ademonchus, el Ademon conducto. No, la mucosa intestinal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué particularidad tienen las ovejas en el cerdo? ¿Seccionado? Ok, entonces acuérdense que el segundo anillo del cervix es incompleto. Entonces, eso hace que si tuviera un pene normal, no podría pasar el semen de manera directa hasta el útero. Entonces, ¿qué se diseñaron los ovinitos? Eso de ahí se llama proceso uretral. Esto es como una látex. Cuando ellos eyaculan, entonces no eyaculan así, sino que hacen. Y de esa manera, el semen puede pasar el cervix. ¿Listo? ¿Qué pasa también? Cuando mis animales tienen cálculos urinarios, pues se imaginarán que me toca sacrificarlo porque por ahí no sale nada. Entonces, hay que evitar muchas sales en los ovinos. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Por esta particularidad en los ovinos, la inseminación artificial no puede hacerse de manera normal, o sea, pasando la pistola directamente por el cervix, porque nunca va a pasar. Sino que hay que hacer un proceso casi quirúrgico que van a ver a continuación, y después de eso pueden tomarse un receso de 5 minutos y seguimos con la apicultura. ¿Les parece? Ok. Apicultura. Es un profesor peruano. ¿Qué raza es esa? ¿Qué raza es esa? Dorset. ¿Sí? ¿Puedo? Dorset. Dorset. Entonces hay dos técnicas que es la laparoscopía y la laparoscopía. En esta ocasión voy a realizar la práctica de inseminación artificial mediante la... Entonces, miren, fíjense que está haciendo ahí. Está poniendo dos trocantes para poder identificar dónde está el útero, poder identificar dónde están los cuernos y ahí hacer la correcta aplicación del semen.
¿Por qué se hace eso? Porque definitivamente no van a poder pasar por el cervix y la cantidad de semen disponible para poder hacer la inseminación va a ser muy baja. ¿Listo? En el primer trocar se instala lo que es el microscopio, en el siguiente trocar es lo que es la método de inseminación, que se ha hecho una selección de 10 ovejas, de acuerdo a las características fenotípicas, ¿no? Para ver qué ovejas podrían ser las futuras madres, ¿no? De las crías que son de buena genética, que es procedencia peruana, pero siempre un análisis, una planificación, un buen cuidado, luego una desparasitación, vitaminización, posterior a eso ya se separa a estas 10 ovejas y se lleva el protocolo. Primer día 1, día 0, donde se les ha aplicado esponjas, pero está bien, ¿no? Después de 7 días se les retira lo que es el Entonces, bien, ¿qué es esto que están viendo aquí? Estas son esponjas, literalmente es una esponja que se pone a nivel vaginal para poder sincronizar a los animales. Esto se usa tanto en bovinos como en ovinos y caprinos. Entonces, las esponjas se ponen con progestágenos de diferente índole, luego lo vemos cuando hablamos de equinos. Y eso ayuda a que los animales todos se sincronicen y todos estén al mismo momento en celo para poder hacer la inseminación de manera efectiva. Esto que ponen ahí es como un tampón, hagan de cuenta, se introduce en la vagina y cuando ya se retiró completamente el medicamento que se esté usando, se retira con un jalón. Y se le aplica lo que es la hormona gonadotropina coriónica equina, que es ICG. Posterior a eso, 2 días, ya no se realiza lo que estamos haciendo nosotros en este momento ya que se el protocolo hay que seguirlo con bastante cuidado, ¿no? Es una sintonización. Hoy toca prácticamente lo que es la inseminación, entonces la parascopía es muy importante para tener una buena viabilidad genética o viabilidad de preñez también, para que vaya mejorando. Si la genética prácticamente acá, ¿no? Parte de la genética va a mejorar porque directamente intrauterina se va a aplicar, ¿no? Lo que es la inseminación artificial. Segundo, tenemos viabilidad de preñez. El animal ahí está despierto. Porque directamente se debe depositar el espermatozoide. Porque no lo sean completos. Solo se tranquiliza con silacina, pero bueno, el otro semestre saben que es silacina, que es un alfa 2 adrenérgico y bla bla bla. Entonces, mira, esto es importante. Ellos tienen que evaluar el semen para saber si es un semen de calidad o no calidad. Entonces, ¿qué creen que se evalúa en el semen si yo les digo que se evalúa de manera macroscópica y de manera microscópica? La rapidez, la forma. Entonces empecemos por la macro. ¿Qué creen que se evalúa la parte macroscópica? El color. ¿Listo? El color suena muy bien. La densidad. Pues densidad, más bien, sí, viscosidad, densidad, ¿listo? ¿Qué más? La cantidad, muy bien, ¿qué más? Algo importante. Imitar la nariz para hacer. Olor. El olor. ¿Por qué el olor es importante? Tengan en cuenta que si uno no preparó bien el macho puede venir con trazas de orina. Y ese olor va a decirme de una vez que ese semen viene de baja calidad porque la orina va a matar a los espermatozoides. ¿Listo? ¿Por qué el color es importante? Porque si tú hice mal el proceso de la postura de la vagina artificial, seguramente la siguiente animal iba a venir con sangre. Esa sangre también contamina mi semen. A la parte microscópica, ¿qué creen que se evalúe? ¿Por qué creen que lo mira aquí de esa manera? La cantidad de espermatozoides. Entonces, la motilidad. La motilidad se puede hablar de dos maneras. En grupo o masal, esto que es lo que están haciendo aquí, o de manera individual. ¿Listo? Cuando buscamos la motilidad masal, buscamos que los antichitos, los espermas, tengan un movimiento rectilíneo. ¿Sí ven? Ellos se mueven de manera recta. ¿Listo? ¿Qué es importante también? Que no tengan movimientos circulares, que no estén quietos, porque significa que la viabilidad de ese semen no es óptima para hacer inseminación. Y además, evaluamos el tamaño de las cabezas y de las colas, porque si son muy cabezones no me sirven, si son muy cabecitos pequeños no me sirven, si tienen la cola muy larga no sirve porque no se mueven bien, si son muy cabezones no se van a mover bien porque la cola no tiene la fuerza, si la cabeza es muy pequeña el material genético que contienen es muy escaso. ¿Listo? 60 a 62% de motilidad. Eso está bastante bueno, ¿no? Para que podamos tener preñeces. Vamos a preparar una silacina. Eso es un tranquilizante general. Siempre hay que revisar Mónica. Ana. vamos a realizar vamos a realizar la incisión con cuidado y cuando ya tengamos listo, aplicamos lo que es lidocaína 2% contra subcutáneo. Entonces dejamos pasar 5 minutos, aunque un pinchazo para ver, ¿no? Ya, pues ya eso, lo que realizamos el corte, incisión, para introducir lo que es el tronco. Este tronco es como vamos a observar los cuernos
inseminación. Está. Trocas que se utilizan para la realización de la técnica de laparoscopía. Eso está anestesiado localmente, ¿cierto? No, Solamente está tranquilizado, tranquilizado, con no se anestesia. Dime. Pero eso duele. Porque le pone el lidocaína. Ah, ay, pero eso duele. Sí, es molesto. En este procedimiento pero se concreta, ¿no? Una página Sí, con lidocaína no me pasa con lidocaína no me pasa anestesiar esta, que con la lidocaína me pasa anestesiar todo. Eso estaba diciendo ahorita. Está medianamente anestesiada. No, eso lo siento, eso lo siento. Es que también es el nivel de potencia. En serio, a mí no me había dado. lo cual están utilizando esta oportunidad, ¿no? Es una postura universal para poder hacer Bueno, como el audio no me está ayudando porque empezó a llover más duro, ahí están explicando, eso es una pistola de bobina. ¿Listo? Es universal, el manejo es universal, es exactamente el mismo. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a preparar la punta, que es lo que están poniendo, eso lo vamos a hacer en la práctica. Solo con la punta, no con la pistola, y ahí preparan el semen. Esa pistola viene con la punta con una aguja. Esa aguja se pone directa, pues por el caso de aquí, no, para eso no se hace en bobina. Se pone con una aguja para chuzar o incidir sobre el útero o sobre el cuerno que se vaya a hacer. Aquí lo ponen 50 y 50 y lo inyectan. Ya lo van a ver. ¿Sí? Pues ahí está buscando los cuernos. De hecho, esta inseminación es más eficiente que otras porque se van hasta el cuerno a aplicar el semen. Ahí tiene la pistola lista. Con esa pistola es como una aguja, uno la presiona, inyecta el semen de manera efectiva hacia el interior del cuerno. De ahí les explica que solo un 50% para buscar un cuerno y luego buscar el otro. Usualmente lo que uno busca es el cuerno que esté activo. Tengan en cuenta que los dos cuernos no se activan al mismo momento, sino que uno ha tenido unos folículos dominantes, que no vemos qué es eso, y ahí es donde se suele aplicar para garantizar la fecundación. todo lo que tenemos ahí, más vamos a depositar todo lo que considero lo que es eso, la vemos en contra de otro pleno, entonces vamos a aplicar y depositar el espermatozoide que nos asegura de fecundar. Por eso es importante dejarlo en ayuno. Es muy fácil encontrar los costos, ¿no? Así que si tenemos alimentado, pues es complicadísimo. Luego terminan el trocante. Ahí está la aguja obviamente no se puede caer, porque entonces ahí sí habría que hacer la paratomía, sacar la aguja. Se ponen antibiótico y el animal se levanta. Como solamente se puso silacina, que es un producto que tranquiliza, el animal es capaz de levantarse después del procedimiento. ¿Listo? Por eso con ellos es un poquito más complicado. Y a los 45 días, incluso a los 25, dependiendo de la persona que maneje el ecógrafo, se puede identificar si la preñez fue efectiva o no. ¿Listo? Entonces, ahora pueden ir a tomarse un descansito si la bebé. Descanso, tienen que volver. Porque quedan. Queda media hora. 4 minutos. 5 minutos. Lo que pasa es que lo que no quieren es tranquilizar al animal de manera completa porque no es necesario. Ya tienen que mentalizar. Por ejemplo, cuando tú pones un anestésico, tienes que tomar unos exámenes para saber qué cuerpo va a tolerar la anestesia. Pero la lidocaína simplemente es para anestesiar el área local. Ya. Pero es que la lidocaína no. Lo que pasa es que hay estudios que revelan que no es eficiente para hacer ese tipo de manos, se le va a doler igual. Además hay una, Pero es la única forma de hacerlo. además hay una que tiene. Por lo del cervix. Cervix no va a permitir que ninguna pistola pase ni nada más fácil. Tendrían que darse la pistola que hiciera el mismo movimiento, pero igual la inseminación no es tan eficiente. Dime, voy.
¿Qué les pregunta que cómo son los parciales? Horrible. Mentira. Fácil, nada más pasamos 4 primeros. Escoger la mejor respuesta sobre las leyes, poner también sobre el video pone ejercicio, pone como uno y uno. ¿Cómo es? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Pone primero el video, uno de de miel o producciones de temas relacionados con la polinización, pero la más usada en Colombia es la apis mellifera. ¿Listo? ¿Qué pasa? Hay muchas especies productoras, tanto de miel como diferentes tipos de abejas. ¿Listo? A nivel nacional, esas apis mellíferas se han ido haciendo hibridación con especies provenientes de África. Por eso se consideran africanizadas. Pero la línea genética que usamos en Colombia viene de especies italianas o de especies alemanas. ¿Listo? ¿Por qué se realizó esa hibridación? Porque resulta que estas especies europeas son menos resistentes a las condiciones tropicales del país, por lo que se hizo una hibridación para que esa africanización las hiciera, uno, más resistentes a enfermedades, más fuertes ante depredadores y parásitos, pero las volvió más agresivas. ¿Listo? Entonces, esas apis mellíferas se dividen en varias. Están la esculata, que es la africana, ¿listo? La melífera, que es la alemana, la lingüística, que es la italiana, y tenemos la caucásica y la canícola, que es de otras regiones del mundo. Pero para nosotros esto va a ser lo importante, ¿listo? Ese híbrido, además, en algunas partes del país ha dejado de usarse porque las especies que se están usando se están buscando menos agresivas para el manejo de personal. Ahora, ¿por qué también son buenas para manejar? Porque ellas necesitan un panal para producir sus espacios productivos. Entonces se pueden generar o crear espacios artificiales con panales artificiales para que ellos produzcan. Siento que he evolucionado, siento que ya no hablo tanto. Creo que ya ellos les hablaba más rápido. ¿Listo? Entonces, Ya se me acabó el espero. y apenas vamos a la semana 5. Profesor, tú vas rápido con el tema. ¿Con Yo estos? te quiero más adelante. Puede ser. Sí, con nosotros me van a quedar casi los meses. Ah. Sí. ¿En serio? Acuérdese que al final no alcanzamos. Bueno, puede ser eso. Pues, bueno, esperemos que pase a mitad de semestre cuando empiecen a meter cosas de trabajo. ¿Listo? Ay, Ahora, voy a cancelar esta materia. ¿qué pasa? ¿Por qué las abejas? Aquí, acá.
Porque las abejas tienen la capacidad de ser animales polinizadores, transportar miel, poder mover cosas, etcétera, etcétera. Porque al ser insectos, pues se dividen de varias partes. Lo primero es que tienen la cabeza, un abdomen y un tórax, ¿listo? Y a diferencia de nosotros, ellas manejan algo que se llama hemolinfa, ¿listo? Que tiene la misma función de la sangre combinada con la linfa. ¿Por qué ellas son capaces de producir miel? Porque son capaces de transportar polen, de producir propóleo, porque las condiciones de su boca lo facilitan. Tienen algo que se llaman palpos labiales, que son como una especie de pequeñas lenguas que se pueden mover a gran velocidad y transportar cosas o regurgitar cosas en el caso de la miel. Tienen una mandíbula para prensar cosas y además tienen una lengua. Ellas tienen dos pares de ojos. Los ojos compuestos, que son estos que están viendo aquí, y algo que se llaman ocelos, que les permite una visión periférica completa. ¿Listo? Entonces, esas son las particularidades de ellas. ¿Qué sucede? Ellas están organizadas de una manera específica. ¿Listo? La unidad más importante de la colmena no es la reina, sino la abeja obrera, perdón. Pero la unidad reproductora es la reina. ¿Listo? Esa reina tiene varias particularidades. La primera, es más grande que las demás. ¿Listo? Y su función para volar es mucho menos eficiente que la de las abejas obreras. Tiene una capacidad de poner al día entre 800 a 2000 huevos. ¿Listo? Pero para los sistemas tropicales, por las condiciones nuestras, solamente produce entre 800 a 1200. ¿Qué pasa? Ella solo necesita copular una vez para poner esa cantidad de huevos por el resto de su vida. Pero ella copula una vez con 8 animales u 8 zánganos, entre 6 a 8 zánganos. ¿Sí? Entonces es una orgía con ella una sola vez, zánganos. Y guarda el semen durante el resto de su vida para poder seguir produciendo huevos. ¿Listo? De todos los zánganos que estaban presentes. En Colombia y en el mundo existe la oportunidad de hacer inseminación artificial en abejas, pero luego lo vemos. ¿Listo? De hacer inseminación artificial en abejas. Las abejas se pueden inseminar artificialmente. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Ella, para evitar la producción de otra abeja reina y mantener bajo control los demás, tiene algo que se conoce como castración química. ¿Listo? A partir de ese producto que ven ahí, que es el ácido 9-trans-oxo desenoide. ¿Listo? Entonces, a partir de esa feromona, ella evita que las hembras que estén en producción o las hembras que estén dentro de la producción de la colmena se puedan volver abejas reinas. ¿Listo? Entonces, esas son las particularidades de ella. ¿Qué pasa también? Ellas se ponen con un sticker o con un marcador, se les marca con un color específico dependiendo del año en el que estén. Los apicultores se ponen de acuerdo y dicen, bien, este año las abejas reinas van a tener el color azul y el número tal. ¿Para saber qué? Para saber la edad de sus animales. Con eso, cuando uno compra núcleos de abejas, sabe qué edad tiene esa reina y si es productiva o no, o va a ser eficiente para mi colmena. Porque, ¿qué pasa? Cuando ella deja de poner una cantidad de huevos óptima, las demás abejas de la colmena la eliminan y producen una nueva abeja reina, que ya hablamos cómo se abre. ¿Listo? También tengan en cuenta que ellas no suelen vivir más de 3 a 5 años. Entonces, en ese punto son eliminadas o se mueren de manera natural y empieza la producción de una nueva abeja reina, que ya hablamos cómo se hace. ¿Listo? Ahora tenemos la unidad funcional. Todas las obreras siempre van a ser hembras subdesarrolladas, porque tuvieron, además de esta castración química, una castración nutricional. Para que una abeja reina se vuelva reina, necesita ser alimentada con jalea real, única y exclusivamente con jalea real. Si no le dan jalea real, sino que le dan miel, no va a ser abeja reina. ¿Listo? Tan pronto se sucede, ellas tienen un proceso de producción muy rápido. ¿Listo? La reina va a poner uno de estos huequitos, un huevito, y hace una eclosión a los 3 días. Después de esos 3 días, ella empieza a ser alimentada dependiendo de lo que el fin que le tengan, y hacen un proceso que se llama operculación. ¿Qué es eso? Estos huequitos los tapan con cera de abejas para que se produzca el proceso de producción de una ninfa o una preninfa, es decir, se vuelve una pupa y se vuelve una ninfa. ¿Listo? Pasados esos 7 días, más o menos al día 11, la pupa eclosiona y se vuelve ya una abeja, dependiendo pues de la alimentación que haya tenido, un zángano, una abeja obrera o una reina, y puede salir ya directamente a hacer sus actividades. ¿Listo? ¿Qué pasa también? Los zánganos son los únicos machos dentro de la colmena y son la única, digamos, fuente genética de haploide que existe para poder copular con la hembra. A través de esta persona, las hembras también garantizan que esos machos no se sientan atraídos hacia ella. La idea es que esos machos que se producen en la colmena se reproduzcan con abejas de otras colmenas para evitar consanguinidad.
¿Listo? ¿Ellos qué hacen? Ellos no tienen una boca igual de desarrollada que las abejas obreras, entonces lo único que tienen como función es reproducirse. Si solo van, copulan, una vez copulan, se mueren. ¿Listo? Entonces, pues tienen una vida agradable, solo comen, copulan y ya. ¿Listo? ¿Qué es importante en ellos? Que obviamente aportan material genético para que la hembra pueda tener crías. ¿Listo? ¿Hasta ahí está siendo claro? ¿Dudas, preguntas? Listo. Entonces, ¿cómo es ese proceso de copulación? Y lo que les estaba contando. Miren. Entonces, ahí está básicamente cómo se desarrolla. La hembra o la reina viene con el huevito acá, el huevito solamente eclosiona a los 3 días y empieza el estado larvario. ¿Listo? Él lo alimenta durante unos 3 a 4 días más, lo tapan o lo perculan y ahí se desarrolla la pupa y se vuelve esa ninfa. Dependiendo de la alimentación, pues puede ya cambiar a ser directamente un proceso de emergencia, una abeja obrera, un zángano o una reina. Si deja la edad implicada, va a ser una reina. ¿Listo? No es típico, pero puede llegar a pasar que varias reinas tengan presencia en la misma colmena. ¿Pero de qué depende? De la cantidad de biomasa, es decir, de la cantidad de individuos que estén dentro de esa colmena. Entre más grande la colmena, como necesitan más número de individuos para poder trabajar, se pueden tener hasta 3 reinas trabajando al mismo tiempo en la misma colmena, pero no es usual. ¿Listo? ¿Puedo pasar o estoy hablando muy rápido? ¿No? Ahora, lo que están viendo aquí es el ejemplo de una colmena artificial. ¿Listo? ¿Cómo funciona esa colmena artificial? Vamos a empezar de abajo para arriba. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos una base. ¿Por qué? Estamos tratando de aislar nuestra colmena del suelo por varias razones. Estamos produciendo materiales ricos en proteína y en azúcares, como es la miel particularmente. Entonces, muchos animales van a tender o van a tratar de ingresar a probar esa miel. Cucarachas, polillas, hormigas, los hormigueros, entre otras cosas. Entonces, esa base va a servir para que yo aísle a mis animales directamente de la zona del suelo. ¿Listo? Luego vamos a encontrar una zona que se llama piquera. ¿Qué es la piquera? Es la zona donde mis animales van a ingresar a la colmena, donde va a servir como basurero, es decir, sacan las abejas muertas, sacan lo que ya no está sirviendo al interior de la colmena. Y este espacio también va a servir como la primera línea de defensa para que cualquier cosa que llegue tenga que ingresar por aquí. ¿Listo? ¿Qué pasa? Después de la colmena tenemos 2 puntos. Tenemos las cámaras o las alzadas. ¿Listo? Que son todos estos cuadritos que ven aquí en un solo espacio. Tenemos la cámara de cría y la cámara de producción de miel, o el alza para miel, o el alza de cría. ¿Qué hago yo para garantizar que a un solo lado me pongan huevos y al otro lado solamente me pongan miel? Como les expliqué ahorita, la abeja reina es mucho más grande. Entonces yo pongo en el espacio o en el pasillo para pasar lo que se llama excluidor. Por tamaño, él tiene un agujero más pequeño y no permite que la reina ingrese. Por lo tanto, la hembra solo puede poner huevos en este punto de acá y aquí solo se produce miel. Entonces, si yo quito este excluidor, la reina va a ser capaz de pasar y poner sus huevos en la parte de aquí. ¿Para qué lo hago? Para que cuando yo saque esa alzada de miel no mate crías o la posibilidad de que haya crías sea mucho menor. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa también? Esto tiene algo que se llama cuadros, que son estos cuadros, literalmente son un cuadro de madera, que permite que ellas produzcan la cera y que armen sus nidos y que armen todo ese panal dentro de esos espacios. Y tenemos finalmente el techo y la tapa interna, que son los que permiten el intercambio gaseoso y además mantener la temperatura y humedad para que las crías de ahí crezcan de manera óptima y los animales estén cómodos. ¿Listo? ¿Qué pasa? Como las colmenas tradicionales se manejaban en madera, esa madera cae. Esa madera hace que se pueda pudrir fácilmente por las condiciones de humedad del espacio. Entonces uno puede manejar colmenas como esta, que son colmenas tipo lanza, que son todas en plástico, que de hecho se prefieren en este momento, aunque por normatividad teóricamente no se pueden usar, pero son mejores para mis animales. ¿Listo? ¿Qué es importante que tengan en cuenta? La disponibilidad de polen cambia en función de la zona donde estén. Entre más frío el clima, hay menos plantas produciendo flores. Por tanto, en trópico alto no se busca producir miel, sino se busca producir propóleo o polen. ¿Listo? Y en zonas de trópico bajo sí se produce miel, propóleo y polen. ¿Listo? Ah, que lo tengan en cuenta. ¿Qué hora es, muchachos? 55 y 58, 59 van a ser. Las 6 de la 11 tarde. minutos, pues. Listo. Entonces, vamos a hacer una cosa. Ok, esta diapositiva,
pueden ir tranquilos, vamos a darse porque no sé por qué quieren ya. Y se mojan, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener en cuenta varias cosas. Estoy manejando animales que tienen aguijón y yo tengo que protegerme tanto a mí, a mis animales, como a personas externas de que no ingresen al área reproductiva con las medidas de seguridad adecuadas. Entonces, yo tengo que organizar mi apiario es el espacio donde yo tengo mis colmenas para poder producir de manera eficiente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es eso? Lo primero es que tengo que catalogar qué tipo de productor soy. Si tengo menos de 10 colmenas, me voy a considerar un pequeño productor. Si tengo, Mónica, si tengo más de 10 colmenas, entre 10 a 30, me considero como un mediano productor. Y si tengo más de 30, me considero un gran productor dentro de ese apiario. ¿Listo? ¿Qué es lo primero? Evaluar los factores medioambientales que pueden afectar a mis abejas. Cuando llueve, las abejas no van a salir a pecorear. Esto es ir a buscar alimento. Cuando, por ejemplo, hay zonas con mucho viento o zonas en donde, por ejemplo, la incidencia del sol es muy fuerte, las abejas van a tender a buscar espacios donde estén más cómodas. Se van a recluir, se van a enjambrar y se van. ¿Listo? También hay que tener en cuenta la oferta floral, es decir, qué tantas flores hay disponibles alrededor de la zona, porque dependiendo de la flor de las que ellas obtengan la miel, puede cambiar de sabor y puede cambiar de color. Entonces, eso hace que las mieles tengan características puntuales dependiendo de la zona donde yo ponga mis animales. También que es importante, como yo tengo que mover esas alzadas de miel o esas alzadas cuando quiera ubicar a mis animales en otros espacios, lo ideal es que tenga una movilidad sencilla dentro de la producción, porque igual eso pesa bastantes kilos. Tengan en cuenta que la miel se mide por kilos y se está produciendo bastante. Uno puede llegar a producir hasta 30 o 50 kilos por panal. Y finalmente, pues hay que adecuar la zona de manera ideal, teniendo unas medidas de seguridad indicando dónde están las entradas de los animales, qué tipo de indumentaria hay que usar para poder entrar, garantizando que no puedan entrar, por ejemplo, perros, que no puedan entrar gatos, que no puedan entrar niños, porque son zonas muy llamativas para los niños y pues si el niño se muere ahí es culpa mía. Entonces, tengan en cuenta que hay otro producto que viene de ellos que se llama apitoxina, ¿listo? Que es ese veneno que ellas ponen, que sirve, por ejemplo, para que la gente se recupere de las artritis, la gente se lo pone en las arrugas que para que les tire. Entonces, son cosas que se usan y se pueden manejar, ¿listo? Entonces, eso básicamente es lo que tendríamos que ver así de grosso modo. Luego hablamos de unas cositas particulares y terminamos el tema de apicultura el viernes y empezamos equinos y les dejo el taller ahorita. ¿Más? Este viernes en 8 días. Semana 7. ¿Listo? ¿Daría Viciosa? Tú vienes a preguntar Temprano, la otra clase. Dime. sobre la pitoxina. Esa la utilizan como de, pues, sí, como las articulaciones. ¿Qué hacen con la pitoxina? Ellos tienen una lámina metálica con un brillo encima. Esa lámina envía corriente. Entonces ellos ¿qué hacen? Cogen la abeja con mucho cuidado y hacen que pique. Eso queda ahí pegado y luego lo raspan y así obtienen la pitoxina. Y te la aplican en la piel, en las articulaciones. Pero esa toxina solamente tiene como, es beneficiosa, o sea, digamos. No es beneficiosa, depende de la dosis, pero entonces eso te hace, puede ser, Entonces cuando ese shock que tiene uno, que es ese Shock anafiláctico, es por porque hay tanta- mucha apitoxina. Igual ten en cuenta que ganamos. Vamos a ver, con eso que vamos a mostrar. ¿Sueñito? Si anotas se te pasa un poquito. Voy a hacer el video de sueño. Esperen que es que ¿Listo? Entonces, eso depende de la cantidad. Acuérdate que una, ¿cómo te lo digo? Una, fíjate mucho. En 8. chao. Chao, me estamos esperando a ti. Gracias, Alexa. Muy amable. Tienes mi corazón. Yo sé. No, te sigo. Tan humilde. Soy muy modesta. Bueno. Esta materia ya se parece infecciosa. Saco Ya les vamos a estar por la página y todo para que vean. El convenio con Panamá. ¿Sabe con qué procede?